Eprenda y Cursos 24 horas te brindan la mejor capacitación desde la comodidad de tu hogar, conectándote con colegas de todo el mundo. Además, cursos por videoconferencia, webinarios, ebooks y cursos multimedia. Visita eprenda.com y cursos24hs.com para obtener más información sobre nuestros cursos. Eprenda y Cursos 24 horas te dan la bienvenida a este webinario. Esperamos que lo disfrutes y no olvides visitar nuestras páginas para acceder también a nuestros webinarios en vivo. Ahora sí estamos listos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludamos a todos mis alumnos de todas las partes del mundo. Sabemos que tenemos una concurrencia surtidita, algunos viejos alumnos, otros nuevos. Para los nuevos, le avisamos que este webinario se divide en dos partes. En la primera parte, yo voy a explicar cómo se utiliza la sonda de radiofrecuencia. Primero voy a explicar cómo se arma, ¿no? Este conocido instrumento, la sonda de RF. Primero cómo se arma, cómo se reprueba, y después lo vamos a aplicar a la reparación, sobre todo a la reparación de televisores LCD. Y bueno, vamos a tener que agregar plasma, porque el plasma parecía muerto, pero no es así. Los muertos reviven. Hoy a la mañana acabo de recibir un televisor de plasma traído desde Grecia, ¿eh? Pero no es un plasma común, sino que es un Slim Plasma producido por Samsung en 3D, y que tiene una profundidad de 1,5 cm, 50 pulgadas. O sea, vamos a tener que aprender ahora un poco a ver qué es esto, qué son estos aparatos. Aparentemente, por lo que pude ver por internet, eh, ellos quieren reactivar el tema de los plasmas porque para grandes tamaños es más económico que el LCD. Así que lo vamos a tener que reactivar un poquito. Bueno, entonces la sonda aplicada a reparación de LCD y de plasma, pongámoslo así entre incógnita. En incógnito. Ustedes pueden interrumpirme mientras yo estoy dando el webinario si es una pregunta que corresponde con lo que específicamente estoy diciendo, que no se entendió algo o cosa por el estilo. ¿Está? O sea, ahí piden la palabra y preguntan. Bien. En cambio, en la segunda parte, ¿sí? Cuando terminamos la primera parte, llamémosla teórica, hacemos un recreo de 10 minutos, 15 minutos, y luego seguimos con una parte que es específicamente de preguntas sobre, si pueden, sobre el tema del SD solamente. Entonces, si hay alguna pregunta sobre algún otro tipo de equipo, pueden estar seguros que si la hace, se la voy a responder. Eh, si vemos la sonda de RF, vamos a tener que ver algunas aplicaciones que no son LCD, como por ejemplo, se puede utilizar para hornos de microondas, se puede utilizar para amplificadores de audio, etcétera, etcétera. Por lo menos lo tenemos que mencionar un poquitito. Bueno, dicho todo hecho, largamos nomás con el webinario número 7. Yo siempre digo que los instrumentos más útiles de un taller no son los que se compran armados. No son los que se compran armados y listos. Son los que nosotros nos construimos. Los que nos construimos para nosotros mismos. Y que tiene la ventaja que lo conocemos tanto por haberlo construido. Los conocemos tanto que nos ayudan a entender el uso. O sea, cómo lo usamos y las conclusiones que podemos sacar de su uso. No voy a negar, obviamente, que el instrumento más utilizado dentro del taller es un tester. Pues yo diría dos, uno aguja, uno digital. No, eso no lo voy a negar, no lo puedo negar. Pero yo les puedo asegurar de que en nuestro taller de reparaciones, por lo menos, ¿sí? En cada tester tenemos al ladito, pegadito, una sonda de RF. Una sonda de RF. Porque le extiende el uso al tester de una manera inimaginable. Inimaginable. Caso contrario, no tenemos una sonda, prácticamente podemos usar el tester nada más que para medir corrientes alternas de audio. Y le ponemos la sonda y llegamos a 10 gigas. Hemos hecho mediciones,
lamentablemente no tengo nada de 10 gigas para medir, pero en hornos de microondas hicimos mediciones en la frecuencia, son 3 gigas aproximadamente, que es la frecuencia de resonancia de la molécula de agua, 3,3, si no me equivoco. Y además lo que nosotros hacemos para nuestro propio uso, tiene la enorme ventaja de que o tiene bajo costo o no tiene costo directamente. Yo diría, van a ver ustedes los componentes que tiene la sonda de RF. Seguramente no vamos a tener que ir a comprar los materiales, los tenemos ahí en nuestro propio taller vamos a tener seguro este tipo de material. En este webinario entonces le vamos a enseñar para qué se usa la sonda de RF y dentro de lo posible a una aplicación que no es común, ¿no? Que es la reparación de LCD. La reparación de LCD, ¿dónde lo usamos? Hay algunas reparaciones de LCD que son comunes a TRC también, ¿no? Lo vamos a mencionar eso cuando corresponda. En un equipo digital, por ejemplo, un equipo digital, de cualquier tipo, el LCD es un ejemplo de equipo digital, por ejemplo. O un equipo analógico con microprocesador, hay muchas patas con señales rectangulares o de datos. Hay muchas patas, que sea un equipo analógico. Ya sabemos que desde hace 15 o 20 años, los equipos analógicos, todos tienen microprocesador. Y bueno, y si tiene microprocesador, quiere decir que una buena parte de ese equipo no es analógica, es digital. Y bueno, las patitas de ese microprocesador, en las patitas hay muchas patitas de entrada y hay muchas patitas de salida. La lógica de esas patas es, la pata de salida o está en 0 o está en 5, si es un micro de los viejos. O está en 0 o está en 3,3 y es un micro de los nuevos. ¿Está? Y la sonda mide 3,3, mide 5 perfectamente. Perfectamente. Cuando se trata de señales alternas, o sea que varían a un ritmo determinado. En caso contrario, usan directamente, le sacan la sonda y usan el tester directamente. O sea que teniendo la sonda, tienen la posibilidad de medir señales de tipo alternada y señales de tipo continuo. Después tienen esos microprocesadores, tienen entradas de innumerables tipos, que son algunas también de continuas. Por ejemplo, ¿qué le podría explicar? Los microprocesadores que tienen esa tira de resistores y para cambiar de canal, por ejemplo, ustedes le ponen una cierta tensión en una pata, para encender le ponen otra tensión, que tiene un atenuador variable y pulsadores tipo zapito. Bueno, esas son tensiones continuas de entrada que ustedes le ponen. Bueno, esas tensiones continuas no necesitan la sonda, le ponen el tester directamente. ¿Está? Pero si ustedes tienen una matriz de entrada de pulsadores, una matriz de pulsadores de entrada, que sigue el tipo de fila y columna, ahí tienen alternas. Tienen alternas en esas patitas de entrada, de fila y columna. Ahí usan la sonda de RF, por ejemplo. Y le va a marcar los pulsos que tiene en ese lugar, 5 voltios o 3,3. O sea que como ven tienen una enorme utilidad. Y bueno, y después la utilidad para la cual fue hecha la sonda. La sonda de RF nació por un pedido de mis alumnos que no tenían osciloscopio y que querían saber si el E cuadrado CBUC, si las dos líneas del E cuadrado CBUC estaban funcionando bien. Y entonces no tenían osciloscopio. Me dije, ¿pero qué puedo hacer, ingeniero? Bien, correcto. Entonces para eso hice la sonda de RF, para un solo uso. Y bueno, ahora creo que es innumerable la cantidad de usos y yo ya perdí la cuenta. Seguramente hoy los voy a explicar a todos los que me acuerdo, ¿no? Pero probablemente haya alguno que me haya olvidado. En fin, ustedes pueden determinar el uso. La sonda de RF es un medidor de corriente alterna, que va desde audio de la más baja frecuencia de audio, 50 Hz, por ejemplo, 20 Hz, hasta 10 gigas. Hasta 10 gigas. Si arman las 3 versiones de sonda que yo aconsejo. Ya lo vamos a ver después. Bien, entonces quedamos Alberto, en que nuestra sonda de RF, sí.
Perdón, aprovecho el paréntesis para recalcarles a todos que en la parte derecha de la pantalla tienen un panel de preguntas y cualquier pregunta que tengan relativa a lo que está hablando el ingeniero en este momento la recibimos por ahí para hacer las aclaraciones pertinentes en el momento y no dejarlas para después. Las preguntas específicas sobre lo que está explicando ahora. Porque veo ¿Dónde varias apretan? manitos levantadas Ah, y apretar, quería decirle aclarar. que son las manitos, tienen que apretar en la manito. Ahí va. En realidad, Alberto, Ahora, dijimos vamos a usar el chat para recibir las preguntas, bueno, dale, y no mejor, las mejor, más manitos. ordenado, más Más ordenado. ordenado. Sí, Está porque bien. muchas veces también se tilda el sistema de manos y queda la mano levantada siempre. Ajá, perfecto. A Ujú. menos que quieran pegar un cachetazo. No, no, Este, no preguntas. Ah, no, bueno, no, no, está bien. acá lo defendemos. Que lo digan, si me quieren pegar, que lo digan por el chat, Ahí está. que no duele. Ahí va. Bueno, Bueno, Albert, gracias y disculpa, seguí adelante nomás. no, como no, seguimos. Lo habitual es utilizar el osciloscopio cuando uno tiene osciloscopio, obvio. Tiene el osciloscopio ahí arriba de la mesa y lo usa para cualquier cosa. Bueno, en cuanto le conozcan bien el funcionamiento de la sonda de RF, se van a dar cuenta que hay cosas que son más fáciles de medir con la sonda de RF y con los osciloscopios. Porque con el osciloscopio tienen que estar seguros de que el disparo está bien, que la señal la alcanza para verla, para disparar, en fin, tienen que tener en cuenta un montón de cosas. ¿Tá? En cambio, con la sonda de RF te ponen leen. Es más segura para algunas cosas. Ahora, por ejemplo, si ustedes tienen una señal de datos, ¿sí? El osciloscopio no es el elemento adecuado para poder ver ese oscilograma. ¿Por qué? Porque una señal de datos no tiene un oscilograma repetitivo. Y cuando el haz electrónico no pasa siempre por el mismo lugar de la pantalla, no queda marcada la forma de onda en la pantalla. Y este es el caso del I cuadrado Cebus. Este es el caso del I cuadrado Cebus. En el I cuadrado Cebus, ¿sí? Tanto cuando ponemos datos como cuando medimos clock. Nosotros ponemos el osciloscopio en la patita de datos y los datos que salen son siempre diferentes entre sí. Entonces no es una señal repetitiva y el osciloscopio es para ver señales repetitivas. Salvo que lo que ustedes tengan sea un osciloscopio con memoria. Un osciloscopio digital con memoria. Entonces pueden ver el dibujito de los datos. Si no, caso contrario, lo que van a ver en la pantalla es una especie de borrosidad, digamos, ¿sí? De verdosa, que arriba tiene una línea bien marcada en verde, bien marcada en la tensión de fuente del integrado donde están midiendo. Si puede ser 5 voltios, puede ser 3,3. Y que abajo en 0 voltios tiene otra línea bien marcada, dos líneas horizontales, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en el oscilograma. Y en el medio una borrosidad, o sea, ustedes no están viendo los datos, ustedes no están viendo el clock. Están percibiendo la variación del valor mínimo al valor máximo. Igual sirve, obvio, por supuesto, ¿no? Igual sirve. ¿Sí? Pero la pregunta viene, ¿y si la señal es de una frecuencia más alta que el ancho de banda del osciloscopio? Yo tengo un osciloscopio 50 megas. Y bueno, y yo les puedo asegurar que hay algunas señales de LCD, sobre todo en la parte de comunicación con la pantalla, o sea, en la salida de la placa del EVDS. O sea, es donde están los flex que salen, dan una vueltita y se meten en la pantalla. Bueno, ahí en ese lugar tenemos frecuencias que son más altas que 50 megas. Entonces el osciloscopio, ¿qué va a decir en la pantalla? ¿Qué va a mostrar? Nada. No muestra nada. Se acabó la banda pasante del osciloscopio, todo lo que está por arriba de la frecuencia máxima, primero empieza a aparecer atenuado, ¿sí? Por ejemplo, si es un osciloscopio de 20 megas, digamos, le ponen 30 megas y todavía algo se ve, pero le tienen que levantar la sensibilidad. Y le ponen algo de 40 megas, listo, se acabó. No tiene más osciloscopio. Y entonces, esto es susceptible de provocar errores de diagnóstico. Y un médico que le diagnostica una enfermedad diferente a la que ustedes tienen, no lo cura. No lo va a curar nunca. Es más probable que lo mate que lo cure. O sea que el diagnóstico tiene que ser algo exacto. Si cuando ustedes diagnosticaron esto, ¡pum!,
no se pueden equivocar. No se pueden equivocar. En ese bloque tiene que estar la falla. Si no, van a trabajar incorrectamente. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Mire, el osciloscopio, téngalo bien ahí arriba de la mesa, porque le va a ser útil para un montón de cosas. Acá yo le dije, deje el osciloscopio. No lo deje el osciloscopio. Sígalo usando, que es un instrumento útil. Pero arme una sonda de RF para su tester. ¿Ah? Y las dos herramientas, utilice la mejor para cada caso. Bien, acá vamos a desvelar el misterio. Develamos el misterio, ponemos el maravilloso circuito de sonda RF, qué complicado que es. A ver qué tiene. Tiene dos diodos 1N4148. Esta que estoy mostrando acá es la sonda que yo llamo DRF. Vamos a mostrar cómo se construyen tres sondas. La sonda de audio, la sonda de RF y la sonda de, creo que la llamé de UHF o de, me parece, no me acuerdo cómo la llamé. Pero bueno, es evidente que están muy bien indicados para qué sirve cada cosa. La de audio, cuando yo estoy reparando amplificadores de audio, frecuencias de audio. ¿Está? Frecuencias de audio. Tiene capacitorios más grandes que este. Esta, que es la de radiofrecuencia, por ejemplo, a partir de 100 kilociclos, a partir de 50 kilociclos, ahí puedo usar esta. A partir de 20 kilociclos, diría, puedo usar esta. Y cuando yo voy a trabajar en microondas, ¿sí? La versión de microondas tiene diodos diferentes a este. ¿Tá? Bueno, vamos a tener que explicar un poquito qué es este circuito. O sea, ¿qué fue lo que inventó acá el profesor? ¿Qué invento hizo? En realidad no inventé nada. Vamos a decir la verdad, yo en realidad no inventé nada. Esto que ustedes ven aquí, este circuito, corresponde al duplicador, ¿sí? Clásico que nosotros conocemos. También conocido como medidor de valor pico a pico. Si nosotros sabemos muy bien que, miren este circuito a partir de este diodo. Este diodo, esta parte de acá. Bueno, esta parte de ahí, si ustedes lo ven, es un medidor de pico. Es un medidor de pico positivo. Por la posición que tiene el diodo. El clásico detector. Con su capacitor, ¿sí? Su resistencia de carga, y el tester. Cosa que es un circuito que tiene aplicaciones. Tiene aplicaciones en reparación. Tiene todas las aplicaciones en reparación que ustedes pueden sacar. Ustedes pueden sacar de www.picerno.com.ar, que ahí está toda la información que nosotros acá la vamos a ver resumida hoy, pero ustedes para armar la sonda pueden entrar, ¿sí? Ahí en ese lugar y bajar toda la información de la sonda de RF. Y de paso, ya que están ahí y en la zona correspondiente, tienen otra cosa para bajar gratis. Pueden bajar gratis la sonda de RF y van a ver que al ladito dice novela de ciencia ficción. Bueno, este es el loco, el profesor de ustedes, que aparte de escribir cosas serias, escribe también ciencia ficción. Bájenlo, que gratuito, se van a divertir. Ahora que viene el verano, para acá, para el hemisferio sur, que viene el verano y en ese fenómeno para las vacaciones. Bájenlo. Es la historia del último hombre sobre la Tierra. Ya con eso decís el gancho. Bien, entonces, esto es un simple detector de pico positivo. ¿Y lo otro? ¿Lo otro que tenemos acá? Bueno, lo otro que tenemos acá es la partecita esta de acá arriba. Es un circuito enclavador. Enclavador. Este circuito enclavador no permite que la tensión que yo le aplique a la sonda de RF vaya a valores negativos, porque este diodo conduce. Y al conducir carga el capacitor. El capacitor se carga con continua, de modo que lo que está acá está todo hacia arriba del eje de cero. ¿Está? Todo hacia arriba del eje de cero. Para que se entienda más claramente, acá hemos puesto un circuito simplificado. Esto es la sonda de RF, pero circuito simplificado.
no mide bien esta, tiene un error, que se llama error de barrera. Y después vamos a ver cómo se soluciona. Pero el circuito básico que tiene es el correcto. De acá vamos a aprender cómo mide la sonda de RF. Fíjense en que en el ejemplo yo puse acá, un generador. Este generador es un generador de funciones que puede sacar senoidal, triangular o cuadrada. ¿Está? Cualquiera de las tres. Nosotros le pusimos una señal de 100 kHz, frecuencia 100 kHz, con una amplitud de 10 voltios. Una amplitud de 10 voltios. Hay que tener cuidado al utilizar el Multisim 9. Este es el Multisim 9 con el cual estuvo hecho esto, que tiene un error, porque dice amplitud 10 voltios pico. ¿Está? Tiene un error. No es exactamente así. Los 10 voltios son de pico a pico. Por ejemplo, fíjense, dice 10 volt de pico. Ah, no, a ver, no, esto ya lo hice con el 10. Y el 10, esto está corregido, ¿eh? Discúlpenme. Multisim 10 ya tiene la corrección hecha. O sea, 10 volt de pico, entonces yo cuento acá, a ver, 10 y 10, 20 pico a pico. Está bien, ¿eh? Está perfecto. Está perfecto. El osciloscopio lo tengo seteado, o sea, predispuesto con una sensibilidad de 10 volt por división. 10 volt por división. Y tengo 2 divisiones. Bien, correcto. Bueno, vamos a ver si entendemos cómo funciona esta sonda y qué me va a indicar el tester. Fundamental para nuestro webinario. Mi generador me está poniendo una onda cuadrada. Esta onda cuadrada, ¿sí?, según lo está poniendo el generador, va a 10 voltios positivo y luego pasa a 10 voltios negativo. O sea, a 10 positivo y pasa a 10 negativo. Si yo quiero, podría agregarle una continua al generador. Y, por ejemplo, levantarla toda la onda de manera tal que vaya de 0 voltios a 20 voltios. ¿Está? 0 voltios hasta 20 voltios. Podría. ¿Está? Pero, aunque yo le levante acá, le pongo una continua, y levante toda la onda, ¿qué es lo primero que tenemos en nuestra sonda de RF? Un capacitor. ¿La continua va a pasar a través del capacitor y va a llegar a la sonda? No. El capacitor la filtra, podríamos decir. Quiere decir que lo que tendría del otro lado del capacitor, apenas le conecto el oscilador, sería una onda cuadrada que va de 10 voltios positivo a 10 voltios negativo. En el instante en que yo conecto la señal. Pero inmediatamente nos damos cuenta que este diodo, cuando la señal se quiere hacer negativa, no pasa a valores negativos, porque el diodo conduce. Entonces no la va a dejar pasar para valores negativos. Y cuando conduce el diodo, ¿qué ocurre con el capacitor? Se carga. Se carga de manera tal que esta tensión se va levantando. Y finalmente lo que me queda es lo que está marcado aquí con rojo. Cuando la onda quiere pasar a valores negativos, el diodo no se lo permite. En realidad lo deja llegar hasta 600 milivoltios negativos nada más, que es la barrera del diodo. ¿Está? Pero no puede sobrepasar los 600 milivoltios. Y luego sube hasta prácticamente 10 voltios. ¿Sí? Hasta 10 voltios prácticamente. Y lo que tengo en el otro canal verde, el multisim me permite poner un canal en rojo y el otro canal en verde para individualizarlo acá. Y en el otro canal, yo lo que tengo un poquito por abajo del valor de pico tengo la tensión de salida de la sonda de RF. ¿Está? Ahí tengo el valor de salida. ¿De qué valor es esta salida? Bueno, tengo el tester acá, conectado como para poder medir. Y acá tengo, ¿sí?, el frente del tester. Y el tester o multímetro. Y el multímetro me indica, en este caso, 18,9. Prácticamente 19. ¿Está? Prácticamente 19 voltios. O sea, y le puse 20.
de pico a pico. O sea que este instrumento mide el valor pico a pico de la señal que yo le coloco acá, adelante del capacitor. ¿Está? Mide el valor pico a pico. ¿Está? Pero me está diciendo 19 y yo le puse 20. Ese es el problema que yo le decía, que evidentemente los dos diodos que yo coloco tienen una barrera, que la conocemos y es de 600 milivoltios aproximadamente. ¿Está? Es de 600 milivoltios aproximadamente. Es decir que si yo le pongo acá una señal menor a 600 milivoltios, este diodo no la detecta. Y este tampoco. Y entonces, ¿qué me va a indicar el tester? Y cero. No va a indicar nada. La señal no pudo vencer la barrera de los diodos. ¿Ah? Y así es como funciona este circuito. ¿Sí? La enorme ventaja del mismo, enorme, porque parezca una estupidez, pero es una enorme ventaja, que comienza el circuito con un capacitor y esto filtra la continua. Ah, esto filtra la continua. Y vamos a ver en el uso, ¿sí? El primer uso al cual está destinada la sonda es medir el I cuadrado Cebus. ¿Ah? Y el I cuadrado Cebus, ¿sí? Es fundamental que lo miramos con un capacitor de entrada. Porque si no podemos considerar que está emitiendo y resulta que no está emitiendo nada. Ya llegamos. Ahora tenemos que resolver el problema este de la barrera. Porque con señales chicas tendríamos mucha distorsión de amplitud. Ah, bueno, ¿qué hago? Bueno, lo primero que hago es, ahora agarro mi generador y le pongo 0.5 voltios de pico. ¿Ah? Y bueno, si no le agrego nada, mi sonda de RF no funciona. No mide nada, cero en la salida. Ahora le agrego, ¿qué le agrego? Una pila, un potenciómetro de 10K, ¿ah? Un capacitor de 100 nanofaradios de masa, y no potenciómetro, preset. Y el preset, yo lo puedo tocar y puedo seleccionar la tensión que aplico en este punto. Ahora, imagínense que no estoy aplicando ninguna señal de entrada. Levanto este capacitor. Y le pongo acá un volt con 2. Un volt con 2, esta barrera se vence, el tester indica. ¿Ah? Me indica unos milivoltios. Bien, la idea es bajar el cursor un poco hasta que no indique nada el tester. ¿Ah? Bajar un poquitito hasta que no indique nada. Y en esa condición, los dos diodos están a punto de conducir, pero no conducen. A punto de conducir. Un poquito de señal que le ponga acá, por ejemplo medio voltio, aparece lo que nosotros tenemos acá. O sea, esta parte de abajo es el agregado de la continua que pone el preset. Y esta parte de arriba es la señal, es la parte positiva de la señal. Perdón, profesor. ¿Ah? ¿Sí? ¿Puede contestar una pregunta? Sí, ¿cómo no? Eduardo. Ah, sí, profesor. Raca, Sí, Raca, te conozco. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Escúcheme, por eso usted dice que los 40 milivoltios que le ponen la entrada en cortocircuito para calibrar el preset es para ponerlo en un punto justo ahí antes de conducir. Ah, exacto. No. Cuando lo pones en 40 ya en realidad está conduciendo. Ahí yo te diría, ponerlo en 40 para saber que está cerquita del ajuste. Pero después bajalo los 40. Bajalo los 40. Bajalo los 40 que no indique nada y lo dejas ahí en ese punto. Ah, pero para... Igual, ¿cuánto? mirá, en un caso, si vos lo dejás en 40, Sí. el tester te va a indicar 40 milivoltios de más. Ah, Si vos perfecto. lo bajás de manera tal que no se lea nada, bueno, capaz que lo dejás en mida 10 milivoltios o 20 milivoltios menos. Sí. O sea, no tiene mayor importancia. Podés decidir vos qué es lo que querés en cada caso. Sí, y la otra pregunta, R1. Si no le pusiéramos a resistencia, ¿no tendríamos una mayor carga de S1? Sí, pero también tenés un inconveniente, que en realidad
los diodos, nosotros simplificamos y decimos, el diodo tiene una barrera de 600 milivoltios, y por abajo de 600 milivoltios no conduce. Nada, minga que No. conduce. Conduce poco, pero conduce. O Sí. sea, el diodo es una curva que empieza en 0 milivoltios. Ahí conduce microamperes. Ujú. Está en 600, ya conduce bastante bien. Entonces, vos tenés que colocarle una resistencia acá. Porque en caso contrario, cuando vos empezás a bajar el preset y ves que llegás a 0 y te sigue indicando algún milivoltio en el tester. Entonces Ajá. no te permite ni hacer bien el ajuste. Claro, No te permite claro. ni hacer bien el ajuste. Por eso es la carga, sí. Así que, sí, 100K, y hay algunos casos en que carga demasiado. Al ponerle 100K aquí, baja algo la impedancia de la sonda, y puede haber algunos lugares que tienen alta impedancia, que yo al conectar la sonda me la tire abajo la tensión. Entonces, ¿Qué si le, bueno, pero esto si le puede ser ponemos... 100K, puede ser un megón, por ejemplo. Claro, eso que digo, aumentarle esa resistencia Vale. para que tenga una mayor exactitud, yo digo en C1, aumentarle un poco más. Correcto, pero va a tener menos exactitud en señales bajas. Claro, ¿Ah? Así que, la sonda de radiofrecuencia no es un instrumento de precisión. ¿Ah? Lo vamos a reconocer acá. Es mi hijo, pero no lo amo tanto como para decir que es un instrumento de precisión. Es lo que yo llamo un aproximómetro. O sea, claro. los instrumentos que yo necesito dentro del taller para que me indiquen una falla, pero no para hacer una medición de laboratorio al 0,1%. ¿Está? Muy bien, Bueno, gracias. ¿seguimos? Bien, correcto. Bien, entonces, a ver, ¿cómo funciona esto? Bueno, funciona igual que antes, pero cuando la señal acá quiere bajar por debajo de la tensión del pote, el diodo no se lo permite. ¿Ah? Ahora, no es que no lo deja por debajo de 0. No le permite por abajo de la continua que nosotros ponemos acá. O sea, tenemos al diodo a punto de conducción. Y de esa manera corregimos la barrera de los dos diodos. La corregimos con bastante aproximación. Y podemos medir tensiones de bajo valor. ¿Sí? Bueno, entonces ahora ya conocemos el circuito completo de la sonda. ¿Está? Ya tenemos el circuito completo de la maravilla. Usos de la sonda. De acuerdo a los diodos que se utilizan, la sonda abarca diferentes bandas de funcionamiento y se deben cambiar. C1, C2 y C3. Le vuelvo al circuito para que vea qué es cada uno. C1, C2 y C3. Esos son los que se deben cambiar. ¿Sí? Y los diodos también. Profesor. En los fotogramas que siguen se observan los circuitos para audio desde 10 Hz hasta 20 kHz, para radiofrecuencia de 10 kHz hasta 150 MHz y de microondas hasta 10 GHz. Sí. ¿Qué pregunta? Tengo una pregunta acá referente al tema. Dice Alonso Dale. Centeno, entonces al hacer el cortocircuito y me indica en el tester 40 milivoltios, ¿no lo dejo con ese valor? ¿Lo tiene que bajar a cuánto? Bueno, en realidad vos podés optar un poquitito. Si vas a medir señales más o menos altas, ¿sí? Dejalo en 40 milivoltios que no pasa nada. ¿Está? En cambio, si vos vas a... No, perdón, lo dije al revés. Si vas a medir señales bajas, ¿sí? Déjalo en 40 milivoltios para estar seguro de que no te comes ninguna señal pequeña. Si vas a trabajar en señales altas, llévalo hasta 0 y pasalo un poquitito. Esa es doble respuesta. Pero lo de los 40 milivoltios, ¿viste? No es un decreto que yo digo, clavalo en 40 milivoltios y listo. ¿Ah? Puede ser un poquito menos de tensión. Bien, entonces decíamos, los capacitores C1, C2 y C3 cambian con el uso. Los fotogramas que sirve, se va a observar que para audio, desde 10 Hz hasta 20 kHz, llamo audio, ¿sí? Tienen un valor para radiofrecuencia de 10 kHz hasta 150 MHz, por ejemplo. Tienen otro, y la de microondas hasta 10 GHz tienen otro valor de capacidad. No quiere decir esto que
el capacitor tiene que ser de precisión y que cuando llega a ese punto funciona y por abajo no funciona y por arriba así. No, es un salto suave, digamos. Y después le ponemos una nota. El capacitor C2, cuando se hace la sonda de audio, es de elevado valor. Entonces, se puede hacer con dos capacitores electrolíticos en contrafase. O sea, poniendo el negativo con el negativo o el positivo con el positivo de los dos capacitores en serie. ¿Ah? Y así podemos hacer un capacitor de elevado valor. Veamos el circuito. Por ejemplo, ven acá, fíjense, el C2, ¿sí? De 220 microfarad. ¿Van a conseguir un 220 no polarizado? Sí, es posible que en algún lugar lo consigan, pero no va a ser barato y no va a ser fácil de conseguir. Pongan, ¿sí? 2 de 470 en serie. ¿Y cómo conecto la polaridad? Y positivo con positivo, por ejemplo, o negativo con negativo. ¿Está? Y entonces ya ahí perdió la polaridad. Ya pueden medir acá tensiones que pueden ser continuas o pueden ser alternadas. Ah, no, perdón, acá está dibujado la serie. El capacitor en realidad tiene que ser de 100 microfarad. ¿Ah? No polarizado, de 100 microfarad. En cambio, cuando colocan dos capacitores polarizados, lo tienen que poner de acuerdo a como está indicado acá en el circuito. ¿Ah? Así en serie. Bien, y esto que está acá es la sonda de audio. ¿Ah? Esta es la sonda de audio. Acá tenemos la sonda de RF. Fíjense. Cambio. Acá tenemos 100 microfarad, 100 microfarad, 100 microfarad, 100 microfarad y diodos 1N4148. Acá tenemos los mismos dioditos, pero 100 nanofaradios, 100 nanofaradios y 100 nanofaradios. Esta es la de RF. De 10 kilociclos para arriba, de 20 kilociclos para arriba, más o menos funciona. Y como máximo, con el 4148, nosotros llegamos a medir 250 MHz. Pero ya ahí está casi al final de su amplificación, de su detección, perdón, de su detección. Y la sonda de microondas. La sonda de microondas hay que hacerlo con un diodo Schottky, puede ser el BAS81 o algún otro Schottky de señal. Y acá los capacitores son de 10 nano, de 10 nano y de 10 nano. Eso es. ¿Y qué hago? ¿Cambio los valores de capacidad? No, háganse 3 sondas, che, son tan simples de hacer y tan baratas y tan económicas. Hagan 3 sondas. Bueno, si no trabajan en audio, la de audio no la hagan. En fin, elijan ustedes. Nosotros le damos la posibilidad de hacer las 3 sonditas. El armado, ¿cómo lo armo? Bueno, hay 1000 maneras de armarlo esto, ¿no? Pero tiene que ser un armado cuidadoso, sobre todo si ustedes van a trabajar con señales de 100 megas y hasta puede llegar a tener 10 gigas. 10 gigas. Tiene que ser un armado muy cuidadoso, los cables no pueden ser largos, tienen que ser lo más cortito posible. Es decir, este circuito puede ser armado con cualquier tecnología y en cualquier gabinete. El autor eligió como gabinete una jeringa del tipo veterinario, como para caballos o vacas, que se puede conseguir en una veterinaria, que tiene suficiente lugar para colocar adentro una pila chica de 1,5 volts, que le va a durar toda la vida, si es que no se olvidan el interruptor puesto. Aunque se olviden el interruptor puesto, el consumo que tiene, el consumo sería la resistencia de 100K, que tenemos puesta fija ahí adentro. Tienen la pila como para alimentar varios años. Profesor, sí. Tengo un par de preguntitas. A ver, dale. Gerardo pregunta si el preset es lineal o logarítmico. Lineal. Bien. Y Fernando pregunta si los valores de las resistencias no cambian. ¿Te referís seguramente a esta resistencia? Si era Bueno, en ese tema. Es la única resistencia que tiene. Sí, no cambia, pero como les dije antes, hay algunos casos en que vos conectás la sonda
y el circuito deja de funcionar. En ese caso hay que levantar la impedancia de entrada, levantando este valor de 100K, por ejemplo, a 1 megón. O sea, es un poco un circuito que tenemos que modificarlo un poquitito para las mediciones, aunque más o menos los valores que están acá son promedio para casi todo. Teóricamente, el tester que uno coloca acá tiene una determinada resistencia de entrada, que no es la misma para todos los testers. Por ejemplo, si ustedes colocan un tester digital de esos chiquititos, los más chiquitos de todos, y tiene una resistencia de entrada de megón y medio, 2 megón más o menos. Esa es la resistencia de entrada. Si colocan uno de los grandes, de buena calidad, puede tener 4 megón, 5 megón. O sea que en realidad no ponemos acá un tester que es siempre la misma resistencia, y por lo tanto algunas veces este resistor R1 hay que subirlo, sobre todo bajarlo por debajo de 100K ya no lo aconsejo. Y Hilbert dice que muchas veces se apaga el aparato cuando uno está utilizando la sonda. Bueno, es justamente uno de los problemas que hay cuando la sonda carga al I²C bus. O sea, la sonda carga al I²C bus. Después le vamos a dar durante el curso una solución a ese problema. ¿Qué? Hilbert, aguantate un poquitito. Muy bien, gracias, profesor. Que no debe ser un problema muy común, porque después de tantos años, el primero que me avisó de eso, me avisó hace mes y medio, 2 meses, que tenía el problema de que ponía la sonda y se le caía la medición, o sea, dejaba de funcionar el aparato, o no cambiaba de canal, etcétera. Así, depende de dónde la pongan. Estamos cómo lo armamos nosotros. Lo armamos dentro de la jeringa para veterinaria, ¿sí? La punta, ¿sí? El lugar que apoyan en el impreso, yo le di un diseño muy especial. Es la propia jeringa, ¿sí? La propia jeringa, la propia aguja de la jeringa. O puede ser una aguja más finita. O sea, creo que la parte de atrás de las agujas hipodérmicas es igual para todas las agujas, para cualquier diámetro de aguja. Entonces, ustedes pueden seleccionar qué aguja van a colocar. Yo les aconsejo que pongan una aguja que se llama tipo bebé. Son las más finitas de todas, que vienen en una jeringuita muy finita. Esa tiene poco diámetro y bueno, y es especial para lo cual nosotros lo vamos a utilizar. Para hacer mediciones en un aparato, ¿sí? Y que no toque, al medir una patita, que no toque la patita del lado. Entonces, la punta tiene un diseño especial con esta hipodérmica que le permite trabajar sobre circuitos impresos SMD usados universalmente en televisores LCD sin posibilidad de provocar cortocircuito. Es decir, adentro de un televisor LCD, por más que el televisor sea de 200 pulgadas, ¿sí? Adentro va a tener una placa que tiene todo material de SMD, por una cuestión de economía, ¿sí? Economía de producción, de armado. Más barato armar SMD, mucho más barato armar SMD que armar plaquetas comunes. Entonces, son todos SMD. Aunque tengamos mucho lugar, ese lugar adentro del televisor se desperdicia. La plaqueta tiene todo apretado. Las patitas, a veces entre una patita y otra de un circuito integrado, tenemos unas dimensiones que son mínimas. Lo suelen llamar circuito integrado tipo estampilla, porque prácticamente tiene el tamaño de una estampilla y la separación entre patitas es prácticamente inexistente. Están casi tocándose una pata con la de al lado. Y ni que decir tengo, porque el tester tiene también aplicación para de celulares, en la reparación de celulares. La reparación de celulares se puede usar mucho, hasta inclusive para medir la potencia de radiofrecuencia del celular. Porque llega a esa banda. Y bueno, los circuitos integrados del celular, las patitas están tocándose casi. Y con esta agujita que yo les voy a indicar hacer, ustedes van a ver que pueden tocar en una patita sin hacer un cortocircuito al lado. Nosotros le aconsejamos entonces que arme la versión de audio, una versión de RF y otra de microondas. Arme las tres.
igual es barato. Bueno, ahí entrando entonces a www.pizarno.com.ar, ¿sí? Pueden bajar electrónicamente, este circuito electrónicamente. Ya lo pueden bajar electrónicamente. Y con este, abajo tienen una vista del lado material y una vista del lado impreso. ¿Ah? Como ya sé que por la cabecita de ustedes está la pregunta, y me tengo que hacer circuito impreso, no puedo usar la plaqueta universal perforada. Y pueden usar la plaqueta perforada, pero traten de respetar estas cosas. ¿Ven? Que acá no hay un alambrecito conectando estos dos puntos, sino que lo que hay es una cinta gruesa. Bueno, pongan varios alambres, tratando de hacer una cinta. Eso es necesario, ¿sí? Esto es necesario porque cuando trabajan ustedes con frecuencias muy altas, si no hay una falla en el sistema. O sea, los conductores finitos son inductivos. Un alambre, cuando yo estoy trabajando en 3,3 gigas, un alambrecito de esta longitud que va acá es un inductor. En cambio, si yo pongo una cinta plana, ya deja de ser un inductor. Entonces, ¿qué hago? Si voy a trabajar con alambrecito, pongo un alambre, al lado pongo otro alambre, otro alambre, otro alambre, los pongo uno al lado del otro. ¿Está? Separando. Y si después lo puedo estanear en el medio, mejor. Como para hacer todas estas conexiones. ¿Ah? Pero si dominan la técnica de fabricar a mano circuitos impresos, háganlo con la técnica de circuito impreso, queda más prolijo. Queda más prolijo. Les aviso porque hay muchos que se confunden esto. Este es el simbolito que aparece en el dibujador de impreso. No tiene una batería sola. Como mínimo tiene dos. Pero no hay que ponerle dos pilas de 1,5 volts. Es una tensión de 1,5 volts. O sea, unas pilitas solas. Bueno, acá tenemos el dibujo del armado final. Tenemos el dibujo del armado final. Obviamente lo único que tiene que ser accesible desde afuera es la llavecita que transfiere con la pila. La llave que transfiere con la pila que es para que cuando no usamos la sonda la tengamos apagada. A propósito, por ahí por internet te están dando vuelta también una sonda de RF sin pila. ¿Sí? Lo publicitan como que es una maravilla. ¿Sí? Sonda de RF sin pila, es el mismo circuito que yo le acabo de dar, pero no corrigieron la barrera. ¿Está? Y los alumnos me preguntan, ¿pero sirve? Sí, sirve, pero tiene un error con bajas tensiones. ¿Está? Si lo quieren utilizar para medir tensiones más altas, de 3,3 o de 5 voltios, obviamente son las tensiones de los microprocesadores y esto es lo que sale del I cuadrado seguro. ¿Está? Pero ustedes a lo que mide el tester le suman ustedes, ¿sí? Le suman un valor de 1 voltio. Y bueno, ya está, están haciendo el trabajo de la pila, ¿sí? Sumándole esa tensión de 1 voltio. ¿Ah? Que si sirve, sirve. Lo importante es que usen una sonda. Y acá podemos ver que la masa, ¿tá? Sale de esta isla larga. Esta es la isla de masa. Y ahí podemos sacar un cablecito negro, que lo pueden terminar, si ustedes quieren, en un cocodrilo. Pero piensen que si van a medir en un lugar donde hay 200 megaciclos, 300 megaciclos, ¿sí? que después vamos a ver que es bastante común en el LCD. No usen acá un cable de 1 metro. Pero usan un cable de 1 metro es una antena irradiante. Tiene que ser lo más cortito posible este cable. Y si le ponen un clic cocodrilo, ¿sí? Tienen que estar seguros de que el clic no se levante de masa en el momento de hacer la medición, porque podrían llegar, si están tocando en un lugar muy sensible, podrían llegar a quemar el componente que están midiendo. ¿Sí? Por ejemplo, un MOSFET. La señal de excitación de un MOSFET o algo así. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que es más útil, porque en un LCD, por ejemplo, no tienen lugar donde prender un cocodrilo. Que tengan este cablecito pelado en la punta y lo sueldan a la masa más cercana del punto de medición. La masa más cercana del punto de medición.
Y acá tenemos con el cable negro y el rojo la salida para el tester. Yo lo que hice fue, esto negro que está acá es el propio émbolo de la jeringa, que tiene una formita así, de esta forma, redondeada. Le hice una ranura del espesor de la plaqueta y pegué este émbolo con su trabón acá arriba. Le puse un poquitito ahí de adhesivo y listo. Y ahora vayamos al tema de la punta. A ver, ¿cómo hizo acá la punta? Sí. Pregunta Eduardo, ¿cuáles son las dimensiones del circuito impreso? Ay, sabes que no las tengo acá. No las tengo acá. Pero bueno, mirá, más o menos tener una idea de cuál es el tamaño de una jeringa de esta. Son 2,5 centímetros más o menos. O sea que debe tener 2,5 centímetros de ancho. Y unos 4 centímetros largo, una cosa así. ¿Está? Bueno. Vamos entonces al tema de la aguja. ¿Está? Como ustedes pueden ver acá, hay un pequeño hilito de cobre estañado, ¿sí?, que ustedes van a tener que seleccionar muy bien de cables diversos que pueda haber adentro del taller. Ese alambrecito que ustedes seleccionen para hacer la conexión tiene que entrar justito en el agujerito de la aguja. Ustedes agarren todo lo que tienen ahí y empiecen a probar. A ver, el que entra más justito, que hay que hacer un poquitito de fuerza para él, ese es el mejor. Ese es el mejor. ¿Ah? Ustedes arman la placa, la colocan adentro de la jeringa, haciendo pasar el alambrecito por la entrada de la jeringa. Lo dejan pasar sin aguja, o sea, no le ponen la aguja. Si el alambre es largo, lo hacen pasar a la otra punta. ¿Ah? ¿Sí? Conviene que sea largo. Lo van manejando con las manos y lo enhebran desde atrás, lo pasan por la mano, que sobresalga para la otra punta. Luego colocan la aguja en el lugar, sin que se arrugue acá adentro el alambre ese, ¿no? ¿Sí? Por eso le digo, déjenlo pasar de lado y tironeen un poquito de acá, ¿sí?, para dejarlo bien ubicado. Después de eso agarran el alicate y en la parte de atrás del alicate, con la parte de atrás del alicate, muerden una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Está? Pero sin que rompa la aguja. O sea, apretan la aguja como para que se cierre el diámetro y haga contacto con el alambre. Pues yo le aseguro que es un contacto maravilloso, porque las agujas están hechas con acero quirúrgico que no tiene la menor posibilidad de oxidación. Que hace un contacto excelente. Posteriormente, toman un espagueti termocontraíble y lo colocan que tenga un poco más de largo que la aguja. ¿Sí? Un poco más largo que la aguja. Lo calientan como para que se cierre sobre la aguja. Y ahora cortan un poquito antes de la aguja. O sea que la aguja quede adentro del espagueti. ¿Ah? Quede adentro del espagueti. Con lo cual no les va a pinchar cuando están trabajando por ahí, pero lo fundamental es que ustedes van a colocar el espagueti contra el terminal donde tienen que medir. Luego hacen un poquito de presión y ahí la punta toca el terminal. Pero la aguja metálica no se vio nunca. Si se les va de costado y tocan el terminal de al lado, toca el plástico. No hay posibilidad de hacer un cortocircuito. O la posibilidad es mínima. Esto funciona muy bien sobre el estaño, porque la aguja prácticamente pincha el estaño y no hay posibilidad de que se vaya para los costados. Y como les dije, si se le va, no pasa nada. Este mismo sistema yo les aconsejo que lo utilicen para hacer las puntas del tester. Agarren las puntas del tester que están usando hoy y las tiran por la ventana. No sirven más. Todos los equipos que van a reparar de ahora en más tienen componentes SMD. Y si tienen componentes comunes, no importa, la punta que yo les voy a indicar hacer sirve para componentes comunes. Y hagan con este mismo concepto, pero con una jeringa tipo bebé, que son finitas, o sea, queda como una punta de prueba. Queda como una punta de prueba.
hagan las dos puntas del tester. Y no se van a arrepentir. ¿Ah? No se van a arrepentir. Es la única manera de trabajar con componentes SMD y sobre todo son equipos chicos tipo celulares. ¿Ah? Estoy seguro que los que reparan celulares escucharon esto y abrieron los dos ojos como dos huevos fritos más o menos. Es realmente algo muy práctico. Profesor, Sí, dice Gabriel si se podría soldar el cable de masa de entrada al chasis del aparato de prueba. no, al chasis no. Al chasis no, porque el chasis a la plaqueta hasta el circuito integrado, es toda una longitud muy larga. Y si vos estás trabajando con frecuencias muy altas, esa longitud hay que tenerla en cuenta. Esa longitud es resonante. Puede ser un inductor. Y en el inductor hay caída de tensión. No. Como yo te dije, si vos estás midiendo, por ejemplo, vamos a suponer, el gate de un MOSFET, y el MOSFET tiene un cable de masa, tiene el terminal de fuente conectado a masa, en esa masa que está al lado del gate, tenés que conectar el negro. O sea, hay una cosa que nos vamos a tener que acostumbrar al trabajar con LST. Poner los medidores con conexiones cortas. ¿Ah? Tanto la sonda como los osciloscopios. Los osciloscopios a veces yo veo que usan el cable de masa y lo prolongaron y lo hicieron de 30 centímetros. Y yo lo miro y digo, ¿qué está midiendo este hombre? Está midiendo cualquier cosa. Nada. Ustedes tienen que tomar masa al lado del vivo que quieren medir. Si no, se van a equivocar y van a hacer un diagnóstico errado. ¿Está? Y lo van a curar de cualquier cosa o lo van a enfermar al LSD para que curarlo. Y hay LSD que valen $4.000. No van a querer tener un juicio por $4.000 ustedes, ¿no? Entonces hay que acostumbrarse a trabajar muy bien, muy delicadamente, no apurarse, que no te tiemble la mano, ¿tá? Porque podemos hacer desastres que nos van a salir muy caros. ¿Tá? Bueno, el explicativo del armado es lo que le acabo de decir ahora, el tapón del émbolo para sujetar la plaqueta, ¿tá? Bueno, envainar el espagueti, lo acabamos de decir. Vamos a los usos. Usos y abusos, diría yo, porque se van a cansar de usarlo para cualquier cosa. ¿Tá? El uso más común de nuestro medidor es el I cuadrado Cebus. El I cuadrado Cebus. El I cuadrado Cebus es un bus utilizado para transmitir información de circuito integrado a circuito integrado. Normalmente, ¿sí?, de un circuito integrado al micro, del micro a un circuito integrado, o del micro a dos circuitos integrados, a 3, a 4, a 5, a 6. O sea, el micro es el que, vamos a decir, manda, da las órdenes. ¿Está? Pero los circuitos integrados tienen que responder. Por ejemplo, yo conecto el LCD a la red. ¿Ah? Y lo enciendo. Ustedes van a ver que pueden contar 3, más o menos hasta 3. 3 segundos, pero cualquier LCD tarda más o menos 3 segundos. ¿Qué pasó en esos 3 segundos? Pues pasó de todo. Pasó de todo. Porque un LCD se parece más a una computadora que a un televisor. ¿Ah? El LCD tiene gran cantidad de memoria, por ejemplo. Una computadora también tiene gran cantidad de memoria. ¿Qué hacen ustedes cuando encienden la computadora? La encienden y empiezan a mirar la pantalla. Y ven qué dice. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo la computadora en ese momento? Y la computadora le dice, en cierto momento, que está controlando la memoria. Y las viejas, me acuerdo que indicaban cuánta cantidad de memoria estaba en ahí y había un numerito que estaba creciendo. Creo que en las más modernas ya no aparece más porque lo hace tan rápido que no se puede ver nada. Y bueno, y llegaba, ese numerito llegaba al final de la capacidad de memoria, toda la memoria. ¿Y qué hizo la computadora en ese momento? Agarró un número y lo cargó en una posición de memoria.
Después agarró otro número y lo cargó en la segunda posición. Otro en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta. Hasta que llenó toda la posición de memoria. Luego fue y leyó la 1. Y vio si tenía el mismo número que había guardado. Después la 2, la 3, la 4, la 5. Y si lee el número que había guardado en cada una de las posiciones de memoria, dice memoria OK y pasa a verificar otra cosa. Una comunicación con un integrado, por ejemplo. A ver si la comunicación está bien. Va haciendo un montón de pruebas. Y cuando termina la prueba dice, el televisor está listo. ¡Pum! La computadora dice, está listo para empezar. Y empieza a poder empezar. El televisor no dice nada. ¿Ah? Por lo general no dice nada. Te lo conectan, está en la pantalla negra, 3 segundos después están todas las verificaciones hechas y si todo verificó bien, el televisor está encendido. Si hay algo que no verificó, nosotros tenemos que puede ocurrir dos cosas. Una, que el televisor encendió la pantalla en gris o en algún color y escribió un cartelito que dice error número, ¿no? Y ahí hay un número de error, 16 por ejemplo. Ok. Y cuando dice 16 quiere decir que nosotros tenemos que ir a la guía de errores, que es el manual. ¿Está? Es el manual. En el manual yo voy y leo, error 16. Y me dice, por ejemplo, error de comunicación entre el microprocesador y el circuito integrado conversor analógico digital. ¿Ah? Y yo sé que esa línea de I cuadrado C bus falló. O otra falla, que no esté relacionada con el I cuadrado C bus. Aunque desde ya le digo que para que el microprocesador sepa cuál es el error que se produjo, tiene que andar el I cuadrado C bus, porque si no, no tiene manera de saberlo. Todas las comunicaciones las hace a través del I cuadrado C bus. O sea, hace una comunicación de ida a ese circuito integrado.